Bueno, bienvenidos otra vez al canal de YouTube. La idea del día de hoy es compartirles sobre un poquito más del método Boni en cuanto a las investigaciones que se tiene. Muchas veces la musicoterapia, al ser una disciplina poco conocida, puede ser bastante criticado. Bueno, cuáles son sus bases científicas, cuáles son sus investigaciones, cuál es su metodología de trabajo, cuáles son ciertos principios de cómo funciona. Así que en esta presentación de hoy, como compartirles un poquito más en profundidad de dónde se origina esta metodología y qué implicaciones tiene. Así que vamos a entrarnos a ello. Primero que nada, como hablar un poco de Helen Boni misma. Helen Lindquist Boni era músico, violinista, musicoterapeuta e investigadora donde realizó un doctorado en musicoterapia sobre los efectos de la música en sesiones de psicoterapia psicodélica, en donde ella realmente fue una pionera en la investigación profunda de la psique y cómo la música podía transformarse en el vehículo para justamente atravesar esas capas profundas de la psique y crear una toma de realmente profunda transformación en el proceso de las personas. Entonces, para ello hay un elemento clave para mencionar, que es justamente el Centro de Investigación Psiquiátrico de Maryland. Helen Boni tuvo la oportunidad en los años 60 de trabajar en muchas investigaciones de psicoterapia psicodélica, en donde en este centro de investigación, acá Albert Hoffman, que fue el descubridor por accidente del LSD, Walter Pahnke, si no recuerdo mal, el encargado, presidente del centro, y Helen Boni, que aquí está, que esto era justamente en los años 60 en el centro de investigación, creo que fue por el año 66, más o menos por ahí, en donde justamente la metodología surge a partir de investigaciones que se hacían en el centro, en donde se trataba de hacer una conexión entre las experiencias de los pacientes internados allí en investigación y también como los efectos de la música que podía tener en este tipo de pacientes, en donde lo que se buscaba era replicar los conceptos teóricos de Maslow, de lo que se llama experiencias cumbre, que son experiencias de profunda sensación de significado, en donde lo que se busca es una transformación a nivel psíquico en todas las dimensiones a través de una verdadera sanación y duradera en el lapso de tiempo. Las experiencias cumbre, estas experiencias de profundo significado y revelación de la verdad, tienen un sentido de unidad, un sentido de trascendencia del tiempo y del espacio, son experiencias inefables, es decir, que no se pueden poner en palabras, donde dan compresiones profundas y da un sentimiento positivo profundo. Muchas veces las experiencias del método Boni cuentan con estas mismas cualidades que Maslow mencionaba y que por eso Helen Boni los basó como en su cuerpo teórico también. Entonces, siguiendo como con la presentación, hay que explicar un poquito que las experiencias que se realizaban con el método Boni, originalmente en la década del 60 se estaba realizando muchas investigaciones en Estados Unidos con respecto a lo que eran las experiencias psicodélicas. Entonces el Estado comenzó a realizar investigaciones con financiamiento para poder entender los efectos que se podía. Pónganse que en los años 60 se estaba en la época de posguerra, donde empezó el movimiento hippie, después empezaron los movimientos de derechos por la gente afro, por Martin Luther King, entre otros, como para tener un poco de contexto sobre verdaderamente la efervescencia que se tenía a nivel cultural y a nivel social. Entonces Helen Boni, junto con los investigadores, dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el efecto que puede tener la música en estas sesiones de terapias psicodélicas para ver qué descubrimientos se tiene y si se logran generar estas experiencias cumbre, en donde las sesiones tenían una duración de entre 9 a 12 horas, en donde se hacía la escucha de música, que Helen Boni era la que administraba el tipo de música y la duración, en donde principalmente las personas que estaban en el centro psiquiátrico eran veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático y personas en relación de dependencia, donde sí se vieron unos buenos resultados, pero durante los años 70 se dieron cuenta que había muchos efectos adversos del consumo del LSD porque no se conocía tanto sus alcances. Entonces decidieron cortar con las investigaciones y con el presupuesto hacia esas mismas investigaciones. Entonces, a raíz de eso, Helen Boni tuvo una visión y una gran oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que puede pasar si podemos trasladar estas mismas experiencias musicales, pero sin el uso de fármacos, sin el uso del LSD, a ver qué es lo que puede pasar? Y no solamente que los resultados fueron sorprendentes, sino que fueron incluso superiores a los del LSD, porque muchas veces en esas experiencias psicodélicas la persona quizás era capaz de viajar en su inconsciente extremadamente lejos, pero la persona no tenía capacidad de recordar lo que había sido la experiencia. No había una verdadera integración de los elementos que aparecían en la experiencia. Uno de los elementos que se tiene siempre en esas experiencias es que la persona, mientras viaja con la música, es plenamente consciente de lo que esté viviendo, por más que su percepción de la realidad esté aumentado. Porque
nosotros lo que queremos es, en base a esas experiencias, que la persona incorpore los recursos que esa experiencia le brinda para aplicarla en su día a día. Y justamente si ustedes no recuerdan lo que está pasando durante la experiencia, de nada sirve. Y eso fue lo que detectaron gracias a unas sesiones piloto que se dieron a raíz de las mismas experiencias sin el LSD. Y la mejor parte de todo es que pasaron las sesiones con LSD de 9 a 12 horas a hora y media a 2 horas, contando la experiencia musical y las etapas de las sesiones, que si no vieron ese video les dejo el link acá para ver el video de cómo se realiza una sesión y las 4 etapas que tiene. Es que al ser sesiones de duración más corta es más fácilmente replicable a lo largo del tiempo y a lo largo de un proceso terapéutico. Por eso que fue una gran ventaja el haber sacado el LSD de las investigaciones para poder encontrar otra alternativa y que generara menor grado de dependencia psicológica y física, como era ese producto del LSD, cuando acá no se utiliza. Me han consultado muchas veces si se utiliza algún tipo de sustancia para generar esos estados de conciencia expandidos, y siempre les digo lo mismo, la respuesta es que no. No se necesita bajo el método Boni ningún elemento externo salvo ejercicios de relajación y de respiración que el terapeuta les brinda la pauta y una capacidad de imaginación para acceder a los estados amplios de la conciencia del inconsciente. Nada más, ¿sí? No hay, y cualquier cosa que sea ajena a eso probablemente no sea el método Boni. Por eso que los beneficios es mayor facilidad de replicación y de recuerdo e integración de la experiencia, ¿sí? Por eso es que la importancia de, a raíz de esas experiencias, que Helen Boni lo definió como una psicoterapia profunda centrada en la escucha de música, especialmente seleccionada en estados ampliados de la conciencia, en donde da lugar al desenvolvimiento dinámico de las imágenes internas del inconsciente en favor de la integración de estas dimensiones, tanto del área física, emocional, psicológica y espiritual, ya que desde esta base terapéutica los elementos espirituales son fundamentales en base a su formación católica de Helen Boni como estadounidense, pero una de las cosas que siempre les digo a las personas, que no importa tanto los valores personales de las personas con respecto a valores religiosos, a los valores espirituales, sino a la experiencia simbólica que la música representa para ti, independientemente si eso tiene una connotación espiritual o no, sino cómo esas experiencias se correlacionan con tu etapa vital y cómo eso te puede ayudar, ¿ok? Así que, porque entiendo que hay personas que no les resuena este último punto, pero para aquellos que sí también es un elemento que está muy de la mano en este tipo de experiencias. Como se habrán visto en los otros videos, la música es el elemento clave, que es lo que nos diferencia como musicoterapeutas de otras disciplinas de la salud y de la salud mental en particular, porque justamente nosotros, al querer acceder al inconsciente, la música es el elemento que atraviesa la psique, que es el movimiento. Por eso es que siempre este tipo de dinámicas suele ser recomendado que sea un musicoterapeuta entrenado quien haga esto, porque nosotros sabemos exactamente cómo la música puede ejercer cierta susceptibilidad o ciertas activaciones de la psique. Entonces por eso tenemos que estar muy bien entrenados para generar en pos de un tratamiento exitoso. Como para pensar eso, que nosotros siempre pensábamos que durante las experiencias se pueden generar imágenes, sensaciones físicas y emociones. Un ejemplo muy gráfico que siempre lo comparto con cada una de las personas que pasan en mi consulta es ustedes cuando se encuentran en una sala de cine, ¿verdad? Que están las butacas, ustedes están sentados y están viendo el proyector. Y ustedes, lo que sucede durante las películas es que están prestando solamente atención a lo que está pasando durante la película y a las emociones que les despierta a raíz de esa película. Pero yo les digo una cosa, ¿ustedes en algún momento están pensando que lo que está pasando en la película es simplemente una tela? ¿Están pensando que hay un plástico que es un proyector que emite luz para que se proyecte la tela? No, ¿verdad? Ustedes simplemente están concentrados en la emoción que les genera lo que están viendo. Bueno, en las experiencias pasa un poquito lo mismo, en las experiencias con la música dentro del método. El proyector en este caso es la música, es lo que les permite que conecten con los contenidos inconscientes como si fuera una película. Es literalmente como que ustedes hagan esto, agarren su cabeza y proyecten en la tela del cine esa película que gracias a la música permite proyectarla en esa tela. Entonces, claro, las emociones y toda la movilización interna que ustedes van a estar teniendo es a raíz de esa experiencia que está proyectada en la sala de cine. Creo que es un ejemplo como bastante gráfico que puede ayudar a dimensionar de cómo se vive la película, ¿sí? Aparte, cuando ustedes ven una película por primera vez, capaz puede saber que no saben de lo que se trata y ustedes van a, bueno,
bueno, ver qué es lo que les aporta. En este tipo de experiencias con la música pasa lo mismo. A raíz de un trabajo personalizado con las temáticas que a ustedes les interesa trabajar y resolver, ese tipo de películas puede ayudar a encontrar esas respuestas frente a esas demandas que ustedes están teniendo y de una forma sumamente activa, ¿sí? Es como una forma muy fácil de explicar para que se entienda en qué consiste la sesión. Así que hasta acá terminamos el video por hoy de un poquito hablando de las investigaciones, porque no los quiero entretener más tiempo con el tema de las bases teóricas. Lo voy a dejar en la descripción, así que si les gustaría también saber más de este contenido, déjenle like y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.